Sean todos bienvenidos a su espacio PDC TV. Hoy una entrevista al diputado por el Estado Lara, por el Partido Primero Justicia, Alfonso Marquina, quien nos estará entonces dando algún panorama de la situación política actual en el país, también sobre las últimas movilizaciones que han hecho desde la oposición venezolana liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Diputado, bienvenido. Muchísimas gracias, Robert, y por supuesto un saludo para toda la audiencia. En los últimos días, el pasado martes, volvió el régimen de Nicolás Maduro a usar los funcionarios organismos policiales, en este caso el FAE, para tratar de formalizar más aún ese cerco que hay contra los diputados de la Asamblea Nacional. En este caso fueron detenidos arbitrariamente y del hotel donde se encontraban hospedados acá en Caracas la diputada Sandra Castillo, el diputado Ángel Torres y también el diputado Renzo Prieto, quien aún se desconoce dónde pudiera estar. ¿Tienen alguna información desde la Asamblea Nacional de dónde pudiera estar el diputado Prieto y cómo vuelven ahora a ver esta nueva acción del régimen de Nicolás Maduro de amedrentar contra los diputados del Parlamento? Sí, bueno, en este momento Renzo se mantiene en una especie de desaparición forzada. No sabemos efectivamente dónde está detenido, en qué condiciones se encuentra. No ha habido acceso ni a sus abogados, ni a los familiares, y mucho menos a los colegas parlamentarios que hemos tenido la intención de saber en qué condiciones y cómo, si se les ha respetado sus derechos humanos. En todo caso, lo importante es destacar es que esto es una campaña sistemática de un régimen que no tiene sino el mecanismo de la violencia, de la judicialización de la política para tratar de mantenerse en el ejercicio del poder. Los diputados, al igual que el pueblo de Venezuela, ha sido sistemáticamente víctima de la violencia para silenciar la protesta, para silenciar el reclamo. Eso lo evidencias tú cuando vas a un barrio que te consigues que existen grupos de civiles armados que intimidan, que presionan, que violentan a la persona si le ocurre en ese sector popular reclamar porque no llega el agua, porque no hay luz o porque no se hace la distribución de las bolsas de comida, sino que se les entrega pues a los militantes del partido de gobierno, desconociendo que el hambre y la necesidad no tiene color político. Pero también en esa política de terrorismo de Estado no hemos escapado los parlamentarios, los diputados nacionales, que en definitiva lo que somos es la voz de ese pueblo que pretende ser invisibilizado, que pretende ser silenciado por el régimen. Y por eso hemos visto cómo hoy mantienen preso a Juan Requesén, casi ya durante 2 años. Tenemos más de 30 diputados que se mantienen en el exilio para no ser víctimas de la judicialización de la política. Vemos cómo después de una protesta que se había llevado con total orden, con total normalidad, a excepción de la agresión de la Policía Nacional de lanzar unas bombas, que porque al pretender nosotros llegar a nuestra sede natural, que era el Palacio Legislativo, fuimos pues sencillamente bloqueados, y la decisión fue la de no exponer al pueblo de Venezuela, al pueblo de Caracas particularmente, a las agresiones de los cuerpos represivos del Estado. Y bueno, sesionamos en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. Y muy a pesar de esa conducta, vimos cómo ese órgano calificado por la Organización de Naciones Unidas, por la alta comisionada, como un grupo de exterminio que ha sido responsable de asesinatos en todo el territorio nacional, como es el FAES, irrumpió en el hotel violentando las habitaciones, no solo ejerciendo ese carácter represivo contra los diputados, que más de 40, 50 estaban ahí, sobre todo los del interior, que tienen que llegar a hoteles en la ciudad capital, sino también contra los huéspedes en general. Ahí se metían en las habitaciones sin importar que estuviera un particular, un privado o estuviera un diputado. Se llevaron detenidos a 3 diputados, como tú lo acabas de señalar. Se les robaron los teléfonos a varios otros diputados los que estaban ahí presentes. Luego, a final de la noche, liberaron sin explicación de por qué los habían detenido ni por qué los estaban liberando a los diputados Ángel Torres y a la diputada Sandra, pero sin embargo, durante 2 días que ya han transcurrido hasta este momento, no tenemos nosotros información, como te dije al principio de mi respuesta, de dónde se encuentra el diputado Renzo, ni en qué condiciones se encuentran. Los abogados no han tenido acceso, y eso configura
una desaparición forzada, que es un delito censurado y castigado en todas partes del mundo. Esto sin duda es una muestra de intimidación, no solamente en este caso contra los diputados de la Asamblea Nacional, sino contra el pueblo que salga a la calle. ¿Cómo se convence al ciudadano de a pie que no ve una salida del poder de Nicolás Maduro tomando acciones de calle? Mira, yo creo que es todo lo contrario, el efecto ha sido contrario. Esta intención de sembrar el terror, el pánico, el miedo en los venezolanos ha llevado no a que los venezolanos se queden en sus casas, sino que la respuesta se ha hecho sentir. Ahí vistes tú cómo el día martes no fue solo Caracas, fue todo el territorio nacional, en todas las grandes capitales, en municipios pequeños, salió el pueblo de Venezuela a protestar. Así que el efecto ha sido contrario para el régimen, y yo creo que es porque se está creando conciencia en el pueblo de Venezuela de que sí, efectivamente somos seres humanos, tenemos derecho a sentir miedo, sentimos miedo, en efecto, no solo los diputados, sino también el ciudadano común, pero que también a lo que tenemos que tenerle miedo todos los venezolanos es a vivir asustados eternamente, que este es el momento en que debemos sobreponernos por encima de nuestros temores y salir a reclamar, a protestar, a exigir, demostrarle al mundo que el país no está ni resignado, ni mucho menos acepta vivir en las condiciones en las cuales el régimen pretende imponernos. Así que si queremos seguir gozando de la solidaridad de la comunidad internacional, lo primero que tenemos que hacer es mostrar nuestra inconformidad. Y esa inconformidad debemos seguirla haciendo hoy, mañana y siempre. Siempre, por supuesto, entendiendo que no tenemos por qué caer en la tentación de la violencia a la que nos somete permanentemente al régimen, y que lo importante es que dejemos el testimonio de nuestra inconformidad para seguir forzando la presión interna, que yo estoy seguro que junto con la presión internacional va a lograr darle la salida democrática, cívica, civilista y por supuesto pacífica que el pueblo de Venezuela aspira. En el marco, lo estás un poco allí, en el marco de ese apoyo de la comunidad internacional, liderado también por el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro a hacer elecciones presidenciales. Sin embargo, desde el oficialismo han negado esa posibilidad y han llamado, muy por el contrario, a hacer las elecciones parlamentarias que constitucionalmente ya corresponden. ¿Es posible solo realizar las elecciones parlamentarias aún con Nicolás Maduro en el poder? Desde la oposición han visto mínimamente esa posibilidad. Mira, para mí esa posibilidad no existe. Lo primero es que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder es precisamente la no garantía de que hayan procesos electorales transparentes, justos y equilibrados en Venezuela. El hecho, por ejemplo, de que tú puedas decir, yo voy a ir a hacer una campaña electoral, pero no puedo ir para este sector porque en este sector voy a ser agredido, víctima de la violencia. Puedo ir solo a hacer campaña en esta parte, y ahí te dice, mira, no hay un proceso electoral como tal. Entonces, lo importante que debemos entender los venezolanos es que efectivamente debemos prepararnos para el proceso electoral, pero que el proceso electoral tiene que ser, en primer lugar, un proceso electoral presidencial. Porque si bien es cierto, corresponde hacer las elecciones parlamentarias este año, no es menos cierto que el año pasado teníamos que hacer las presidenciales, y aquí no se hizo un proceso electoral, aquí se montó una farsa electoral que ha llevado como consecuencia de que hoy el mundo entero desconozca a Nicolás Maduro como presidente. Pero lo que es más importante, lo que se está buscando es la solución de la crisis. Y la crisis se va a mantener mientras la usurpación de Nicolás Maduro se mantenga. Si la solución a los problemas del país fuesen elecciones parlamentarias, mira, yo, Robert, te lo digo con toda seriedad, con toda responsabilidad, hace rato que Alfonso Marquina hubiese renunciado para que se hicieran las elecciones parlamentarias. Pero es que la solución no es elecciones parlamentarias. De hecho, el pueblo de Venezuela en el 2015 votó masivamente en un proceso electoral. Fueron más de 14 millones de venezolanos que votaron y que decidieron impulsar un cambio político desde la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue la respuesta del régimen usurpador? Desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela a través de 62 sentencias. 62 sentencias, no solamente fue la que nos declaró en un supuesto desacato figura constitucional que no existe, sobre todo contra un órgano o un poder público. El desacato son sanciones penales
individuales, personales, que en todo caso, si en el Parlamento se hubiese incurrido en desacato, el responsable era el presidente y la junta directiva, no la institución como tal. Así que la verdad es que las elecciones tienen que realizarse y tienen que ser elecciones presidenciales, que puedan venir acompañadas de un proceso parlamentario, bueno, bienvenido, pero la crisis en Venezuela no se resuelve con elecciones municipales ni con elecciones parlamentarias. La crisis en Venezuela se resuelve permitiendo que el pueblo de Venezuela pueda ir a votar y a decidir el futuro de su país, es decir, escoger un presidente de la República para que desde allí podamos empezar a superar la crisis económica, la crisis social y todas las crisis en las que hoy estamos sumergidos. En referencia de cara a unas posibles elecciones parlamentarias y a la exigencia que han hecho de la oposición a unas elecciones presidenciales, y no solo de la oposición venezolana acá, sino de la comunidad internacional, se emprendió el camino en la comisión preliminar que encabeza el diputado Medina a una nueva escogencia del CNE. ¿Puede confiar el pueblo venezolano, que ya de hecho ha demostrado diferentes sondeos que no confían actualmente en el CNE, que preside la rectora Tibisay Lucena? ¿Puede confiar el venezolano en ese proceso que se está llevando a cabo aún cuando hubo un poco de polémica recientemente, ya que fueron escogidos 5 personas de la sociedad civil que tendrían algún vínculo con el Partido PSUVista de Venezuela? Eso sin duda desde algunos sectores de la oposición no estuvo bien visto. Sí, por supuesto que no estuvo bien visto, sin embargo, no es un requisito constitucional y legal que para ser parte del comité de la sociedad civil no tengas militancia política, pero sin embargo sí de alguna manera crea una situación de resistencia porque por lo menos no es ético, no es lo correcto. Pero en todo caso legalmente no estaba expresamente prohibido. Pero lo que yo sí te puedo decir es que es fundamental que ese proceso se desarrolle y que culmine con la designación de un nuevo CNE, pero por la Asamblea Nacional. Yo tengo mis temores, yo tengo mis dudas, yo creo que al final el gobierno lo que está tratando de ganar tiempo, de mostrar una supuesta normalización de la situación del país que no existe y que por supuesto nadie la cree ni en lo interno ni en lo externo, porque si el día lunes tú instalas la comisión con la pretensión de normalizar, no se justifica lo que ocurrió el día martes, no se justifica esa movilización militar. ¿Tú sabes lo que es sacar, chicos, tanques de guerra y ponerlos en las principales ciudades del país para tratar de intimidar? En el centro de Caracas. En el centro de Caracas. Habían videos cómo se estaban apostando francotiradores en los techos del Palacio Legislativo. Y eso lo hacen con la intención de atemorizar al ciudadano, y eso no es una normalización, eso no está visto, ni puede ser visto, bien visto, mejor dicho, por el mundo civilizado, por el mundo democrático. Así que nosotros apostamos a la designación de un nuevo CNE como uno de los elementos fundamentales para garantizar unas elecciones justas y transparentes, no es el único. Habría que hablar de la depuración del registro electoral, habría que hablar de la eliminación de los puntos rojos, de los mecanismos. Los votantes en el extranjero. Habría que actualizar los electores en el extranjero y hoy día mucho más, porque hay más de 5 millones de venezolanos fuera del país, producto de la necesidad del pueblo de buscar oportunidades que en Venezuela les son negadas. Es decir, son una cantidad de elementos adicionales que son los que deben transmitirle la garantía al pueblo de Venezuela, no solo de que vas a votar, sino de que tu voto va a decidir y de que ese poder de decisión, esa voluntad del pueblo, luego va a ser respetada. Por eso, para mí, Alfonso Marquina es una condición sine qua non que tiene que haber una separación del presidente de la República para ir a unas elecciones presidenciales, porque la garantía de votar por votar para luego desconocer la voluntad del pueblo no tiene ningún sentido, y es lo que hemos visto en los últimos años, no solo en el Parlamento, como te expliqué anteriormente, 62 sentencias, asaltos armados, prohibición y militarización de la sede del Palacio, cerco financiero, etc., sino que también gobernadores y alcaldes
Aquí no podemos olvidar que cada vez que el régimen ha perdido una alcaldía o una gobernación, inmediatamente le quitan las competencias, le quitan los recursos, te nombran una institución paralela, denominados protectores. llamados protectores. Entonces, en definitiva, ¿dónde está el respeto a la voluntad del pueblo? Entonces, aquí lo que tenemos es que ir a el restablecimiento pleno del Estado de Derecho, y por eso siempre la fórmula que presentó la Asamblea Nacional era cese de usurpación, un gobierno de transición que garantice el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela y ir a unas elecciones transparentes. Yo sigo convencido que ese es el camino correcto, que ese es el que le va a transmitir confianza y seguridad al pueblo de Venezuela para que pueda libremente ir a ejercer el derecho al voto, y estar convencido de que ese ejercicio democrático ni le va a acarrear consecuencias, ni va a ser perseguido, ni va a ser víctima de la violencia, porque mientras existan esos temores no habrán elecciones libres. En torno a esto, en días recientes hubo un incendio de gran magnitud en los galpones del Consejo Nacional Electoral, en Filas de Mariche. Hace pocos minutos el ministro de Seguridad, Néstor Reverol, señalaba que hay indicios, según las investigaciones, de que el incendio fue inducido. ¿Cree usted que puede estar habiendo algún tipo de retraso, justificando algunas acciones posteriores del régimen de Nicolás Maduro basándose en estas investigaciones que ha señalado Néstor Reverol, de que este incendio pudo haber sido provocado? Yo en estas cosas no me gusta adelantar. Ojalá pudiéramos tener los venezolanos la posibilidad de que existiera una investigación imparcial, independiente, que determinara responsabilidades, si efectivamente fue inducido, por quién fue inducido, cuál es el móvil o la intención de ese incendio. Porque podrías decir a alguien que fue de la oposición, pero también podríamos decir que es del mismo gobierno. En todo caso, la única responsabilidad que está clara es la de ese ministro y la de este gobierno, porque si la custodia de ese material electoral está en manos de los órganos de seguridad del Estado, ¿cómo podemos seguir justificando que algo que está custodiado, fuertemente custodiado, porque todos los que pasaban por Mariche veían en esas instalaciones las custodias policiales y militares que tenían? Entonces, ¿cómo es que siguen pasando estas cosas? Entonces, realmente, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, que a ellos les cueste reconocer que son el gobierno más incapaz que haya tenido la República es una cosa, pero ya llega un momento en que tú dices, mira, no se puede ser tan incapaz de manera espontánea. Pareciera que todo esto es un esquema deliberado del régimen de Nicolás Maduro. Por un lado, eliminas evidencias, eliminas elementos de pruebas que podrían perjudicarte en algún momento, pero además te creas la fábula, te creas los falsos positivos para seguir judicializando, para seguir metiendo presos a dirigentes políticos de la oposición. Además que también el mismo día del siniestro, la rectora Tibisay Lucena, desde el lugar de los hechos, adelantaba que se trataba de un sabotaje, y posteriormente, cuando dio las declaraciones oficiales el día domingo, decía que iban a realizarse las investigaciones pertinentes, ¿no? Un poco quizás pudiéramos estar viendo que se adelantó sin tener conocimiento. Normalmente es lo que ocurre. Ellos señalan, ellos denuncian, ellos acusan, ellos involucran, y luego no existen elementos de prueba. Ahí están los detenidos, los presos políticos. Todavía estamos buscando o esperando que se presenten elementos de prueba, por lo menos en el caso de Juan Requesén, que en el momento en que se le detuvo se dijo que era una retención preventiva. Yo no sé de quién estaban protegiendo a Juan. Luego inventaron una fábula con unos supuestos drones. Todavía están esperando durante 2 años un solo elemento de prueba que determine algún tipo de vínculo o responsabilidad de Juan Requesén con los hechos que supuestamente se le imputan. En otra área, diputado, veíamos la agencia Reuters señalaba ayer en uno de sus artículos que desde el régimen de Nicolás Maduro, tratando un poco de saltar las sanciones que tiene la comunidad internacional, estaría vendiendo barriles de petróleo a 14, a 15 dólares para intercambiarlos por comida. ¿Tienen alguna información? Esto con el gobierno de México. ¿Alguna información que pudiera estar confirmando estas posibles maneras de saltar a las sanciones de la comunidad internacional? Sí, mira, no solamente tenemos información, hay elementos de prueba, por eso la comunidad internacional ya sancionó a Rosneft
y por supuesto se siguen investigando, no solamente el hecho de cómo se está vendiendo de manera ilegal el petróleo venezolano, sino también cómo se está sacando y vendiendo el oro, que tanta sangre, tantas vidas le está costando al pueblo de Venezuela, sobre todo a esos grupos étnicos que están en la zona sur de Venezuela, donde impera el desorden, la anarquía, donde la presencia del ELN y de los grupos delictivos se han convertido en lo cotidiano, en lo normal, y no la presencia del Estado venezolano. Así que esas investigaciones se siguen haciendo, se siguen determinando responsables o cómplices en todos estos casos, y por supuesto la comunidad internacional, que en este momento acompaña al pueblo de Venezuela, seguirá imponiendo las sanciones respectivas a quienes contribuyan con un gobierno que lo que hace permanentemente es utilizar los recursos del Estado venezolano para reprimir y para cercenar los derechos humanos de su pueblo. Ya por último, diputado, ayer escuchábamos desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, donde estuvo usted presente, que febrero cerró con el índice más bajo en los últimos meses, en 22% de inflación. ¿Esto a qué se podría deber? ¿Tiene la dolarización de facto informal algo que ver con esta baja considerable en la inflación en Venezuela? No, al contrario, nosotros hemos venido insistiendo que por supuesto, el mes de enero fue un mes con un pico inflacionario alto, y siempre hay una tendencia luego de esos picos altos a un descenso, que no es que se elimina o se acaba la inflación, sino que se desacelera un poco. Y esto tiene más que ver con la reducción del consumo que con que alguna medida económica haya tenido efecto. Mira, en Venezuela lo primero no podemos hablar de dolarización. La dolarización, lo único que está dolarizado son los precios, son los costos, pero el ingreso del venezolano sigue en un bolívar cada vez más devaluado. Si habláramos de dolarización, yo te preguntaría entonces cómo hace un venezolano con menos de $3 de ingreso o de sueldo mensual para poder tener acceso a una canasta solo alimentaria que está por encima de $250. Aquí el hecho cierto es que el régimen de Maduro ha venido privilegiando las importaciones hechas a través de bodegones y de algunos particulares, que por cierto hasta los han exonerado del pago de aranceles y de las tasas aduaneras, y para de alguna manera dar una sensación de que hay pleno abastecimiento. Con esto lo único que se está logrando es profundizar las desigualdades. Hay un pequeño grupo de venezolanos que tiene ingresos en dólares y que maneja divisas, que tienen acceso a muchos productos, pero la inmensa mayoría del país, esas que no tiene ingresos en divisas, ve los productos pero no tiene cómo acceder a ellos. Así que esto lo que está creando, a mi juicio, es un caldo de cultivo muy peligroso para una sociedad, que es la que podría terminar incluso hasta en un estallido social, cosa que nadie puede desear y que nadie puede apostar, pero que efectivamente tengo la obligación de alertar, porque cuando las desigualdades se hacen tan profundas, se hacen tan grandes, esas cosas pueden ocurrir en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Ahora bien, hay algo que deberías más bien tomar en cuenta con el tema de las divisas. El hecho de que hay una diáspora de casi 5 millones de venezolanos, que esa diáspora corresponde a 1 o 2 miembros del grupo familiar que se tienen que ir, que tienen que separarse de la familia. Muchos de ellos se van dejando a veces a la esposa, dejando a los hijos aquí, tratando desde allá tener por lo menos un ingreso que les permita enviarle 100 o $200 para que puedan medio vivir en el país su grupo familiar. Ha hecho que el volumen de las remesas en el país el año pasado se estimen por encima de los $3.000 millones. Y eso está produciendo en un país donde la economía está tan acabada, producto de las políticas socialistas que acabaron con la producción nacional, que se da un fenómeno que no se está viendo en ninguna parte del mundo, que es la inflación en dólares. Aquí estamos hablando hasta de más de 100% de inflación en productos tasados en moneda extranjera. Es decir, si bien es de verdad que la inflación venezolana está en miles de por ciento, la inflación en dólares en Venezuela está por encima de 100 puntos. Ya superó los 3 dígitos. Que un producto que te costaba $10 en enero del año pasado, en febrero de este año te puede estar costando hasta $20.
Bueno, gracias, diputado, Gracias. por su entrevista. Era el diputado Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional Legítima por el Estado Lara y por el partido Primero Justicia. Nosotros los invitamos a seguir en sintonía con nosotros a través de Punto de Corte TV y a través de todas nuestras redes sociales, @puntopisodecorte en Twitter y @punto de Twitter en Instagram.